Lo decíamos antes de la tanda, momento de recibir al futuro presidente de la ANEP y al actual director por el Frente Amplio del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Nos referimos a Pablo Cayani, a quien ya les damos los muy buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia. Un placer estar acá como siempre. Y una observación. Deben ser el único programa de la mañana con dos nenas conduciendo. ¡Apa! ¡Qué nivel! Igual está Lucas de licencia. Sí, sí. Lucas, le mandamos un saludo, pero... Bien. Pobre que le decimos que serrucha el piso de los demás, ahora vamos a decir que se lo serrucharon a él cuando no estaba. Le vamos a mandar este fragmento de la entrevista a Lucas Lavandera entonces. Bueno, días movidos, Pablo. Sí. En un momento donde uno piensa que tendría que descansar un ratito, pero no. ¿Cómo viene la transición en la ANEP? Bueno, yo en primer lugar estoy como muy agradecido de la invitación a formar parte de los equipos del gobierno de Yamandú. Y bueno, en la medida que aparece, digamos, esta propuesta, esta designación, los días de descanso serán cuando se puedan. Venimos bien, desde el primer día, digamos, tuvimos comunicación con Virginia Cáceres, que era el último día hábil del año, digamos, estaba firmando los últimos expedientes para salir unos días de licencia. Quedamos en juntarnos ahora a mediados de enero. Las licencias en ANEP, digamos, son en ese periodo, porque está todo el tema de provisión de cargos, aprontar las escuelas, los liceos y las UTUs para el inicio de clase. Es más, esta semana se lanza verano educativo, es decir, que hay un conjunto de docentes, de funcionarios, de profe de educación física, de campamentos educativos que van a estar trabajando. Y bueno, es parte, digamos, de lo educativo, por suerte, que funciona todo el año. Más allá de la conversación con Virginia Cáceres, ¿te planteas en algún momento, Pablo, reunirte con Robert Silva, si bien ya no está más al frente de la ANEP, considerando que fue quien lideró la transformación educativa? Con Robert, en realidad, es el senador del Partido Colorado. Hay que ver quiénes van a representar al Partido Colorado en las conversaciones sobre educación. Ya sea Robert, Bordaberry, cualquiera, digamos, de los senadores de la República, vamos a sentarnos a conversar porque tenemos muchas cosas para construir en común en términos de lo que ha planteado Yamandú. Hay 3 o 4 cosas en las que estamos de acuerdo. Bueno, sentemos las bases para que eso permita que las diversas administraciones, que son de 60 meses, ¿no? Son 5 años, puedan avanzar sustantivamente en eso. Lo que sí tengo pendiente, porque cuando renunció a la dirección sectorial de política educativa, después de que tenga unos días de licencia, es reunirme con Adriana Aristimuño, que ha sido la cabeza técnica profesional de lo que es la reforma curricular. ¿Y cuáles son justamente las principales preocupaciones? Bueno, nosotros tenemos un conjunto de cuestiones que capaz que no son estrictamente educativas, pero que hay indicadores que están afectando lo educativo. El primero es la pobreza infantil, es decir, Uruguay aumentó la pobreza infantil en los últimos 5 años. Esto incide directamente en el desarrollo de los niños, y por lo tanto es un tema. Decís, bueno, esto no tiene nada de educativo. Bueno, tiene un montón de educativo en términos del desarrollo de las infancias. Lo segundo son los temas de convivencia y seguridad. Vos decís, bueno, esto no tiene nada que ver con lo educativo. Bueno, pero apareció en las evaluaciones que los gurises se están sintiendo inseguros adentro del centro educativo. Entonces, ahí hay cosas que son de la comunidad y hay cosas que hay que ver qué hacemos los adultos adentro de la institución educativa. Uno para poder aprender tiene que estar en lugares de bajo riesgo. Bajo riesgo es sentirse seguro, es no tener miedo a equivocarse, es un conjunto de cosas que la literatura, digamos, las consigna así. Y después tenemos algunas otras pistas que son luces ya rosadito verdoso, dijera Joseca, que son las de los gurises cambian los recorridos para llegar a su centro de estudio por las situaciones de violencia letal o de robo. Entonces, cuando vos tenés que armar tu agenda, y eso implica a veces caminar el doble, para poder llegar al liceo, lo que la sociedad te está diciendo que lo más importante no es el liceo, o la UTU o la escuela. Entonces,
creo que ahí hay un conjunto de cosas donde la política educativa y las autoridades educativas tienen que establecer nexos con otros organismos del Estado, en ver de qué manera se puede mejorar eso. Y después hay un conjunto de desafíos que son del sistema educativo, los temas de cobertura en primera infancia, tiempo completo, inequidad o desigualdad en términos de aprendizaje. En Uruguay van a la escuela, no van todos los días que queremos que vayan, pero quienes menos tienen menores niveles de logro que quienes más tienen. Y después un desafío pendiente, la culminación de bachillerato en educación media, y en una discusión que todos los países del mundo están dando, que tiene que ver cómo generalizarse el acceso a lo terciario universitario. Esto tiene que ver con el tipo de sociedad en el que estamos viviendo, con los desafíos para el mundo del trabajo, la producción, el ambiente, el ejercicio de la ciudadanía, donde los saberes cada vez tienen más el poder de definir quién está incluido de quién queda al costado. Pensando, Pablo, en esto de la llamada transformación educativa, el Frente Amplio fue muy crítico, pero desde que se está en campaña, tanto Orsi como Maía plantearon que no iban a llegar con una cuestión refundacional, de echar por tierra toda la transformación, que había que estudiar cada cosa, pero sí desde las bases programáticas, y ya lo han dicho ellos, está planteado lo de volver a los consejos desconcentrados en la ANEP, en el COICEN. ¿Cuál es la importancia de volver a la vieja forma de gobernanza en la educación? Bueno, yo creo que ahí la reincorporación de los docentes a los desconcentrados es parte de toda una línea que tiene que ver con la concepción de la política educativa como una política donde la participación es un elemento central. Y es un elemento central en el centro educativo, la participación del docente, en lo curricular, ¿no? En cuáles son los proyectos que se desarrollan en el centro, la participación de los estudiantes. Me parece que son, todo el discurso, la conversación es que el estudiante está en el centro, pero estás en el centro, pero no puedes hablar, no tenés nada para decir de lo que pasa. La participación de la familia, que Uruguay tiene organizaciones de familia, además han logrado personalidad jurídica, es decir, tienen ya unos años de experiencia y en 5 años no se pudieron reunir con las autoridades. La participación de actores de la comunidad, que a veces no son directamente la familia, los estudiantes, los docentes, pero son relevantes en una comunidad. Hay que pensar en un club de fútbol, hay que pensar en alguna comunidad religiosa, hay que pensar en las cosas concretas que pasan en los barrios, pero también como un sistema que está centralizado en Montevideo, que está centralizado en términos políticos en un ente autónomo, que no tiene, delegado cosas en niveles subnacionales de gobierno como en otros países, produce los espacios de conversación técnica, produce los espacios de conversación social y da cuenta de la complejidad que tiene lo educativo. La actual administración dijo, bueno, vamos a cambiar los programas, vamos a cambiar la forma en cómo se enseña y aprende en las aulas. Lo hizo apelando al principio de autoridad, ¿no? Bueno, nosotros ganamos las elecciones, nos votaron para esto. Ahora, esto ha producido un montón de ruidos, un montón de efectos negativos que no tienen que ver con la buena voluntad de los actores, sino que tienen que ver con aquellas cosas no previstas cuando se implementa una política. Y bueno, son este tipo de cuestiones las que se subsanan cuando hay espacios donde conversar, donde corregir, donde se pueda advertir. Y creo que la administración de la educación de los próximos 5 años es una administración que tiene que tener todas las ventanas abiertas. Es decir, los desafíos que tiene Uruguay en materia educativa no van a ser resueltos por un solo gobierno y un solo partido. Este es un tema sustantivo para el país, sustantivo para el ejercicio del derecho a la educación por parte de niños, niñas, adolescentes y la población en general, pero además lo educativo tiene una relación muy estrecha con el desarrollo del Uruguay, con la viabilidad del Uruguay, ¿no? En un momento de transición demográfica, de aumento de la pobreza infantil, como decíamos recién, de estancamiento de la economía. Es decir, hay un conjunto de cosas donde lo educativo parece que tiene que mover alguna cosa más que cambiar los programas. Ahora, antes de entrar en esto del pienso de los acuerdos, ¿va a ser uno de los primeros proyectos de ley del FA justamente tratar en el Parlamento esto de poder modificar la gobernanza de la educación?
Eso hay que discutirlo con los parlamentarios. No, bueno, pero desde tu rol capaz que ya estabas trabajando, pensando, ¿no? en si esto va a ser una de las primeras cosas. Yo entiendo que el Uruguay en los últimos 5 años no ha podido acordar en un conjunto de cosas que son muy importantes para la democracia y para el ejercicio republicano de la administración, que pensar el fiscal de corte, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral. No hubo acuerdo para renovar esos organismos. El año que viene es año de ley presupuestal. Hay que conseguir las mayorías para aprobar el presupuesto. Entonces, a priori entiendo que hay algunos temas más grandes que corregir algunas cuestiones de la LUC. Entiendo además que hay cuestiones que necesitan mayorías especiales y que eso es muy razonable, que una bancada que está en minoría en diputados los priorice por sobre otros proyectos, digamos, ¿no? Vos podés conseguir mayorías simples, pero después para construir una mayoría especial para alguna cosa que la necesite va a ser muy difícil, pero me parece que eso hay que consultarlo con las compañeras y compañeros de la bancada. Uh-huh. O sea, va a ser difícil llegar a diferentes acuerdos en materia educativa cuando tenemos un parlamento tan polarizado, podemos decir. Yo creo que nosotros tenemos que lograr traer lo educativo de vuelta lejos del berrodo electoralista, que es lo que ha estado en los últimos años. ¿Por qué? Porque los desafíos que tiene Uruguay y los acuerdos que tiene Uruguay son sustantivos y son acuerdos de la ciudadanía, son acuerdos del sistema político, son acuerdos de los actores sociales. Si vos pensás, bueno, tiene que haber propuestas de primera infancia, nadie te va a decir que no. Es decir, bueno, ¿cómo la financiamos? ¿No? Porque si no, estamos todos de acuerdo, pero quedamos mirando la fiambrera. Tiene que haber más escuela de tiempo completo, más propuestas de media de tiempo completo. Todo el sistema está de acuerdo, la ciudadanía está de acuerdo. Bueno, ¿cómo la financiamos? ¿Cómo lo llevamos adelante? Esto, lo mismo. Tiene que haber más estudiantes terciarios universitarios en el interior. ¿Hay alguien que te diga que no? No. Hasta el Cacho Vidalín llamó para que se votara la UTEC, digamos, hace 10 años. Es decir, hay un conjunto de acuerdos que si uno logra, o si la administración y la política logran sacarlo del combate electoral o de la discusión electoral, es probable que Uruguay vuelva a hacer algo que ya hizo muchas veces, ¿no? Porque cuando uno mira para atrás, bueno, tiene los acuerdos multipartidarios que dieron lugar a la UTEC, ¿no? A la ampliación de tiempo completo, a lo de primera infancia en el gobierno de Pepe. Pero si vas más atrás tenés los de la CONAPRO. Tienen sus críticas, no sus críticas, pero la salida de la dictadura vas para atrás, tenés lo que se elaboró a nivel de la CIDE, donde estaba Astor y Enrique Iglesias, digamos, y la propuesta de la jornada completa viene de ahí. Y así seguís para atrás. Cada vez que el Uruguay se puso de acuerdo en 3 o 4 puntos, hizo maravillas en educación. ¿Y cómo imaginás el pienso de ese diálogo, justamente considerando además que esto es algo que hemos hablado también con Maía, que en las bases del FA tienen esta doble cosa de por un lado pensar la estrategia nacional considerando distintos actores, ¿no? Este diálogo social, y por otro lado el llamado del Congreso Nacional de Educación, políticamente vinculante, por otro lado? En el marco, políticamente vinculante, en el marco de las autonomías constitucionales. Esa es la formulación. Yo me lo imagino muy bien, porque tenemos un presidente que lo que ha dicho primero, más que lo que él piensa sobre lo educativo, es: hay 3 o 4 cosas en las que estamos de acuerdo, pongámonos de acuerdo en esas y saquemos esas adelante. Tenemos un ministro de Educación que dijo lo mismo, tenemos una subsecretaria que piensa lo mismo, y tenemos un presidente del CODICEN que está alineado en ese sentido. Yo entiendo que estas cuestiones son parte de lo que se puede aportar después de que ya tuvimos diferentes gobiernos en materia de educación y los desafíos estructurales se mueven un poquito más, un poquito menos, depende de cómo uno lo mire, pero siguen ahí. Entonces, creo que el talante es de diálogo, pero además la vocación es de mucha humildad, de que nosotros vamos a estar 60 meses en esto y que en 60 meses esto no se va a resolver, podremos mejorar un poco, y en 60 meses sí lo que podemos hacer es construir como estos y reforzar estos acuerdos que están en la ciudadanía, están en el sistema político, están en los actores sociales. ¿Qué es lo que no se va a resolver y qué es lo que sí imaginás que bueno, en lo que se va a poder avanzar? Bueno, yo creo que
vamos a avanzar sustantivamente en primera infancia, vamos a avanzar sustantivamente en tiempo completo y tiempo extendido. Hay un compromiso de campaña de duplicar, es decir, esto es un montón, digamos, cualquier cosa en educación que se plantee duplicar es un montón. Hay que ver las acciones en términos de equidad de aprendizaje y hay que abrir muchos lugares para estudiar universidad o terciario en el interior del país. En los lugares donde esto está pasando, es una fiesta para el pueblo, los gurises no se van, los municipios y las intendencias están a pie juntillas, consiguen locales, resuelven transporte, es decir, tenemos una oportunidad hermosa de las discusiones políticas sobre lo educativo, ponerlas en la política, y estas otras discusiones que tienen que ver con recomponer el derecho a la educación y con el desarrollo de nuestros gurises, ponerlas en este otro lugar que es protegido de los avatares de la política partidaria en el peor sentido, digamos, en la cuestión más electoral. Después sí creo que hay discusiones que son, digamos, de Uruguay y del mundo, que se van a expresar, digamos, en un cambio de gobierno, y creo que ahí va a estar difícil construir acuerdos, ¿no? Hay ejemplos que son muy claros, digamos, de los últimos años. Educación sexual integral. Bueno, hubo toda una movida en los últimos 2 décadas, es decir, incluyo el último gobierno de Valle, de traer esto a la conversación educativa, y ahora pasamos por un periodo de freezer y ahora estamos teniendo mayor embarazo adolescente. Es decir, los resultados de la política por algún lado se ven. Los temas que tienen que ver con historia reciente. Tenemos una administración que optó por una versión partidista de la historia reciente y no por una perspectiva que es la que está desarrollando los investigadores de la academia. Bueno, esto no es solamente una conversación entre Sanguinetti y De Masi. Esto es, las derechas conservadoras en el mundo están disputando como estas cuestiones. Yo creo que lo que hay que lograr es preservar la realidad concreta de los gurises, los docentes, la familia, las condiciones en las que están las instituciones educativas, los temas de salud mental, de convivencia que aparecen ahí, de esta otra discusión que me parece muy saludable que se dé. Es más, es un momento donde estas discusiones se están reeditando en todo el mundo. Ahora, pensando en la transformación educativa, sí ha sido muy crítico, ¿no? Durante estos años, la oposición ha sido muy crítica con la transformación educativa. Sin embargo, Orsi habló de que no van a haber cambios sustanciales. Estamos ya a nada de que comience el año lectivo. Obviamente es muy difícil tocar cosas de la transformación. Bueno, ¿qué es lo que se prevé revisar? Bueno, ahí hay un conjunto de críticas que tienen que ver con el cómo, y hay otro conjunto de críticas que tienen que ver con el qué. A priori, la política educativa, la buena política educativa, no toma de rehenes a los estudiantes y a los docentes. Es decir, si los docentes eligieron hora con una malla curricular, con unos programas, claro, los gurises están cursando en un régimen académico con determinadas materias, es decir, no viene uno y dice, che, ahora esto no va más así, no. Eso se puede hacer, es una burrada. Las actuales autoridades siguen más allá del 1 de marzo porque educación necesita tratamiento parlamentario. Las nuevas autoridades no asumen el 1 de marzo. Entonces, el año que viene la transformación educativa funciona como está. Nosotros podríamos asumir y cambiarla, sí. Sería una burrada. Es decir, si Yamandú o el Pacha me dicen eso, tengo que decir, no, eso está mal. Vos no podés tomar de rehén a los docentes y a los estudiantes de unas cuestiones que no son educativas. Entonces creo que tenemos una oportunidad el año que viene de abrir las ventanas para recuperar aquellas cosas que se han planteado respecto a la reforma de programas, por ejemplo. Hay críticas de la TD, hay críticas de la academia, hay críticas de los rectores hay críticas de la Universidad de la República, hay críticas de los premios Nobel de la Paz. Bueno, ahí hay cosas para revisar en términos de qué es lo que se aprende y qué se enseña. Después hay cuestiones que tienen que ver con
más de factura técnica, ¿no? Si es contenido o competencia, bueno, capaz que la política curricular tiene que garantizar aprendizaje, pensar en esto de que todo el mundo sepa qué es lo que tienen que saber los estudiantes, pero después hay decisiones más que tienen que ver con el ejercicio de la profesión docente, con la autonomía de cátedra, con proyectos de centros que pueden ir por un camino o por otro. Esto es muy... A veces es difícil pensarlo para lo educativo, pero para un colegio privado que tiene determinada metodología, que se anuncia con determinada metodología, que la gente inscribe a sus gurises ahí por la metodología, la transformación no puede negarle la libertad, digamos, de enseñar y aprender de esa manera en ese centro. Bueno, después creo que hay cosas de la transformación que hay que preservar. Nosotros, en el último gobierno del Frente, intentó, con el marco curricular de referencia nacional, establecer como toda la trayectoria educativa de los estudiantes de los 3 a los 18 años. Esto es un problema del sistema educativo uruguayo denunciado por Julio Castro, digamos, mitad del siglo XX, de que, bueno, vos ibas a la escuela, tenías un docente, tenías una regla de juego, tenías un horario, tenías no sé qué. De repente se cortaba en diciembre, en marzo entrabas a un liceo que tenía otra regla de juego, otra cantidad de docentes, otros horarios. Es decir, había un conjunto de cosas que dificultaban la trayectoria educativa. La reforma de programas, una de las cosas que logró mantener y generalizar es esto de pensar qué tienen que aprender y qué va, ¿no? Conocimiento científico, artístico, valores entre los 3 y los 18. Bueno, esto es algo a preservar, no es un problema de todo lo que se hizo está mal o todo lo que se hizo está bien. Después creo que hay cosas donde efectivamente el gobierno, atrás del principio de autoridad, se llevó cosas que lo curricular es muy importante. Esto es una discusión, en primer lugar, ciudadana, es decir, qué queremos que aprendan nuestros gurises, en qué valores queremos que se formen, y en segundo lugar, que es técnica, que es cómo, a través de qué metodologías o con qué progresiones de aprendizaje o de enseñanza. La discusión ciudadana es la que define que una escuela en Montevideo es diferente que una escuela en Teherán o en Beijing. ¿Por qué? Porque ahí no solo está la ciencia o el arte, sino también están los valores que hacen en nosotros. Todo esto, la ciudadanía no tuvo oportunidad de decir ni pi. Entonces, un gobierno que pretende, digamos, construir acuerdos que tengan una amplia base ciudadana, que eso tenga además una expresión política, una expresión social, estas cuestiones tiene que abrir la ventana para dejar entrar esas voces. Y esto no quiere decir que se vaya a enseñar religión en las escuelas, esto quiere decir que la estructura de valores en la sociedad es parte de lo que el sistema educativo tiene que difundir. ¿Cuándo va a empezar justamente ese diálogo más allá del Parlamento, Pablo? Decís, bueno, la ciudadanía no dijo ni pío sobre todo esto y te estábamos preguntando tanto por este diálogo social como por el Congreso Nacional de Educación. ¿Estos espacios cuándo se pondrían en marcha? Yo espero que el año que viene. Sería muy injusto con mis compañeras y compañeros de Codicen que todavía no están nombrados, todavía no empezaron a trabajar, ir tomando definiciones que me parece que son de un colectivo de trabajo. Pero lo imaginas en el primer año de gobierno. Yo imagino, sí, porque hay cosas que hay que corregir para marzo del año siguiente, sobre todo por los impactos que tienen en la vida concreta de la tarea docente. Es decir, si yo te estoy pidiendo que vos llenes un montón de papeles que no sirven para mucho más que controlar y no se toman decisiones con esa información y vos gastás un montón de tiempo en eso, que fue lo que pasó con los reportes de nivel de logro, bueno, yo estoy perdiendo un tiempo precioso de actores en una comunidad, en el relacionamiento con sus estudiantes, con las familias, con los problemas de la comunidad, y los tengo haciendo planilla. Entonces creo que ahí hay que, para marzo del año siguiente, hay que producir algunos cambios. ¿Y cómo va a convivir lo que surja, por un lado, del Congreso Nacional de Educación y por otro lado, lo que surja del diálogo social? Bueno, el Congreso hay que ver los plazos. Yo entiendo que por la agenda política de lo que es el primer año de gobierno, el Congreso no estaría en el primer año de gobierno, capaz que estaría en el segundo o en el tercero. Por lo menos ha sido así, además, en las veces que se ha hecho. Ahí tenemos todavía que tomar una serie de definiciones como para poder conversar. Yo creo que lo importante del Congreso es que es un espacio donde podemos ubicar o discutir las problemáticas que tienen que ver con lo educativo, pero además que tienen que ver con las imágenes de futuro que construimos en Uruguay en términos de arreglo de sociedad, de desarrollo, de cultura, de valores, y creo que la riqueza de eso está ahí.
y me parece que lo que nos pasó fue que muchas veces algunos de quienes participaron o participamos de los congresos sintieron que no se le daba mucha pelota a eso, y creo que en eso ahí tenemos alguna cosa para corregir. Pensando en algunos temas concretos y un tema que hablamos contigo recientemente, porque desde tu rol en el INED lo seguías, el tema de la deserción y el ausentismo. En el caso de primaria hablamos puntualmente de este ausentismo crónico, que es, ¿no?, el 10% o más de los días de clase ausentes. Eso había pasado del 46% al 59% entre 2019 y 2023. ¿En qué políticas se está pensando para poder revertir estas cuestiones? Bueno, ahí tenemos que el Uruguay ya tenía antes de la pandemia un nivel alto. Hay que acordarse que había campañas públicas, que estuvo el programa Maestras Comunitarias, es decir, que eso tenía, se trabajaba en las escuelas con el monitor educativo de ANEP, es decir, los datos del año anterior para ver qué cosas corregir. La pandemia desparramó todo en Uruguay y en otros países. En Uruguay lo que ha sucedido es que después de la pandemia no se quedó quieto eso, sino que siguió creciendo año a año, a pesar de que hay acciones de las autoridades en términos de el Plan Asiste, otras iniciativas, pero que no han impactado en eso. Esto es clave, digamos, los gurises que no están yendo no están aprendiendo, pero además no se les está protegiendo los derechos, no están accediendo al comedor, es decir, esto es dramático en la vida concreta de nuestras infancias. Entonces, ahí lo que tenemos es revisar lo que se está haciendo, colocar este tema como un tema relevante, porque esto no es solo un tema de los gurises vulnerables. Los sectores altos también tienen una inasistencia que es importante. Hay algún país que logró revertir esto, Reino Unido es un caso, entonces hay que empezar a mirar qué evidencias hay de qué acciones pueden mover la aguja. Yo entiendo a priori que lo que tenemos es una serie de cuestiones que conspiran contra la asistencia, es decir, ¿no? Yo planteaba el ejemplo, hay un par de faltas en el año que las llevas aunque vayas todo el año. ¿Por qué? Porque, bueno, te toca el carnet del niño, es una vez por año. Hay que ir a pedirlo al pediatra, toca la hora que te toca. Bueno, capaz que podemos ajustar, que los pediatras controlen al contraturno de la escuela. Lo mismo con el dentista, digamos, no son... Y vos ahí tenés 2 faltas de esas 20 faltas. Entonces, creo que después hay una serie de cuestiones que tienen que ver con esto de la valoración de cuán relevante es asistir todos los días o no. Nosotros en algún momento habíamos identificado, ¿no? Bueno, los sectores altos no faltan porque se les llenó de barro el camino, no faltan porque no tienen transporte, no faltan. ¿Cuándo faltan? Faltan lunes y viernes. Bueno, ahí tenemos también algunas decisiones que toma la familia de quedarse un día más o irse un día antes fuera el fin de semana. Bueno, vamos a empezar a trabajar estas cosas, porque todas estas cosas tienen que ver después con cómo les va a los gurises en términos de aprendizaje. Después creo que sí hay situaciones que requieren particular atención porque son cuestiones como muy estructurales. El medio rural depende muchísimo de las condiciones climáticas, digamos. Yo no quiero ningún gurí cruzando una caña de ganado, porque es un disparate. Bueno, hay que ver de qué manera eso lo reparamos, lo reponemos, buscamos la vuelta, digamos, para que ese día que la cañada no dio paso no sea un día perdido en términos de aprendizaje. Y después lugares donde efectivamente las políticas de ciudad son la clave. No solo el arreglo familiar de, bueno, hay que levantarse, llegar, etcétera, sino además, bueno, si es un barrial, si el ómnibus no pasa, si no hay paradas, si no hay... ¿no? Bueno, ahí hay otras cuestiones en las cuales no es solo el sistema educativo, pero creo que podemos lograr una articulación de los diferentes niveles de gobierno, los diferentes ministerios y organismos que tienen que ver con infancias y adolescencia y con política de ciudad para resolver estas cosas. Esto efectivamente lo que hace es ir moviendo algo que es estructural en Uruguay, es decir, pensar que uno en 5 años va a resolver esto, la culminación de bachillerato, etcétera, sería
por lo menos ingenuo. Claro, no, pero es cierto que el número del ausentismo escolar era bastante alarmante, como había aumentado el ausentismo crónico. Aumentó muchísimo en pandemia, todos los países. Lo que pasa es que el resto de los países o se estabilizaron o disminuyeron, y Uruguay viene subiendo. Yo sería injusto si digo que las autoridades no hicieron nada. Repartieron 200.000 capas y botas, empezaron a mirar el tema de inasistencia. Lo que pasa es que eso no produjo los efectos que querían, y la buena política educativa, si no produce el efecto que vos estás planteando, la tenés que cambiar, digamos. Hay que buscar otras acciones, y reitero, hay que ir a ver los lugares o investigar los lugares que han logrado revertir esto, porque ahí tenemos alguna pista de por dónde puede ser. Hay una experiencia de Ceibal que mejoró 5% la asistencia, que capaz que también hay que apoyarse como en esas cuestiones. Educando más a los niños que a las familias, yendo por ese lado. Lo que pasa que depende del nivel educativo de eso. Es decir, un niño de 6 años, por más que vos le digas, lo convenzas, si él quiere ir a la escuela, depende de un arreglo de cuidados que tiene que ver con su familia. Las políticas tienen que ser diferentes entonces, por ejemplo, en primaria que en secundaria, y en secundaria también para abordar lo que tiene que ver con el egreso, ¿no? Y además que en inicial, porque hay que recordar que en inicial este fenómeno es peor, y es razonablemente peor, digamos, ¿no? Porque uno piensa, bueno, tiene 3 años, empieza en el jardín, mira el frío que hace, tengo que ir caminando, se va a mojar, déjalo que hace frío. Entonces, creo que lo que hay que trabajar es en eso de lo importante de ir al jardín, porque esa aprensión por nuestras infancias es algo muy saludable, digamos. Pablo Cayani, futuro presidente de la ANEP, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Gracias a ustedes, un placer como siempre. Gracias, Juan.